Mi hermano arruinó mi vida. Embarazó a mi esposa y ahora pide ayuda tras ser desheredado. Mis padres me dejaron 2 millones. Mi hermano menor, David, siempre me ha resentido. Lo cual podría parecer extraño, ya que él era el hijo preferido de nuestra familia. Nuestra madre lo consentía sin medida, haciendo todo por él. Desde cocinar sus comidas hasta lavar su ropa e incluso pidiéndome que lo ayudara con sus tareas escolares. Mientras tanto, yo tenía que arreglármelas solo. Nunca recibí el mismo cuidado ni atención. Pero lo acepté porque era independiente. Mirando atrás, supongo que fomenté este comportamiento al ayudar siempre a David sin esperar nada a cambio. Sin embargo, David nunca me ayudó y solo se acercaba a mí cuando necesitaba algo. Era ruidoso, brusco y carismático. El polo opuesto de mi carácter callado e introvertido. Me gustaba estudiar y estar solo, mientras que él disfrutaba molestándome y acosándome. Nuestra madre siempre minimizaba su comportamiento, diciendo que así era como los hermanos se unían. Pero eso no era unión. Era tormento. David se burlaba de todo sobre mí, mi estatura, mis gafas, mis hábitos. Incluso se metía en mi habitación. Leía mi diario y me delataba cuando me quejaba de esta invasión de privacidad. Mis padres se reían de ello, como si no fuera nada. Sus bromas a menudo eran crueles. Una vez intentó poner piedras en mi cereal y, cuando se lo conté a nuestra madre, lo desestimó como una diversión inofensiva. Lo peor fue que en la escuela ya lidiaba con acosadores y, en lugar de apoyarme, David se unió a ellos. Me alentaba. Me insultaba y, una vez, incluso me dijo que me suicidara. Eso me afectó profundamente, porque en ese momento luchaba con problemas de salud mental. Aunque a nadie parecía importarle. Las cosas se intensificaron cuando David intentó prenderme fuego al cabello durante una pelea familiar. Mi padre finalmente intervino, amenazando con llamar a la policía si no se detenía. Esa fue la primera vez que David enfrentó consecuencias. Y eso lo impactó. Mi padre también habló conmigo en privado, reconociendo mis dificultades y prometiéndome tomar medidas. Me inscribió en clases de MMA, diciéndome que necesitaba aprender a defenderme. Esas clases cambiaron mi vida, me dieron confianza y una nueva sensación de fortaleza. Un día, David me robó el dinero que había ahorrado durante meses. Cuando lo enfrenté, se burló de mí diciendo que iría llorando con papá. En lugar de eso, le di un puñetazo en la cara. Recuperé mi dinero y lo derribé. Por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. Por supuesto, mi madre me regañó por golpearlo. Pero papá se puso de mi lado. David hizo un berrinche. Gritó que me odiaba y salió corriendo. Después de ese incidente, David comenzó a evitarme. Se dio cuenta de que ya no podía intimidarme físicamente. Así que recurrió a ataques verbales e insultos mezquinos. Cuando necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. La situación se volvió insoportable. Y no podía esperar para irme a la universidad. Finalmente obtuve una beca y me fui a la universidad, sintiéndome liberado. El ambiente tóxico de mi infancia quedó atrás y empecé a prosperar. Durante mi segundo año, conocí a Karen, la mujer con la que eventualmente me casaría. Conectamos instantáneamente y decidimos casarnos cuando descubrimos que ella estaba embarazada. No era el momento ideal, pero éramos felices y estábamos listos para construir una vida juntos. Al principio, nuestro matrimonio parecía perfecto. Karen era la mujer de mis sueños y nunca pensé en ser infiel. Aunque ocasionalmente otras mujeres mostraban interés. Pero, con el tiempo, ¿comenzaron a aparecer grietas? Pero, con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Descubrí que Karen me había engañado 2 veces, una con un compañero de trabajo casado y otra con un exnovio. Ambas veces la perdoné, con la esperanza de mantener a nuestra familia unida por el bien de nuestro hijo. Me convencí de que eran errores de juventud y de que podríamos superarlos. Durante un tiempo, las cosas mejoraron. Karen parecía haber cambiado.
Y comenzamos a planificar nuestro futuro juntos. Pero hace 3 meses todo se desmoronó nuevamente. Karen admitió haber tenido una relación extramarital a largo plazo y me dijo que existía la posibilidad de que nuestro hijo no fuera mío. Su actitud fría e indiferente me destrozó. Confesó que la aventura había sido con mi hermano David. Karen explicó cómo empezó todo años atrás. Durante unas vacaciones cuando pasó tiempo con mi familia. David la había encantado con su vulnerabilidad después de una ruptura amorosa. Lo que comenzó como un coqueteo inofensivo se convirtió en una aventura completa. Karen afirmó que se sintió culpable después. Pero permaneció conmigo porque yo era el hermano más confiable. Resultó que Karen había estado escapándose con David durante años. Mintiendo sobre viajes de negocios y horas extras. Al escuchar todo esto, sentí náuseas. El hijo que había criado y amado tal vez ni siquiera era mío. Cuando le pregunté si la relación seguía activa, ella admitió que sí. Eso fue el punto de quiebre. Calmadamente empaqué mis cosas, ignorando las súplicas de Karen por perdón. Lloraba, diciendo que yo estaba siendo cruel y que podríamos arreglar las cosas por el bien de nuestro hijo. Pero no podía quedarme. La confianza se había roto. Y no había vuelta atrás. Dejé a Karen llorando en la puerta y fui directamente a la casa de mis padres. Les conté todo, la infidelidad de Karen con David, su relación continua y la posibilidad de que mi hijo no fuera mío. La cara de mi padre se puso pálida de la sorpresa. Y mi madre, como de costumbre, inicialmente defendió a David, insistiendo en que él nunca haría algo así. Para demostrar la verdad, llamé a David frente a ellos y lo confronté. Al principio, lo negó todo. Pero cuando le dije que Karen había confesado, comenzó a culparla, llamándola por nombres despectivos y pintándose como la víctima. Arrogantemente, se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él siempre había sido el hijo dorado. Colgué la llamada y me giré hacia mis padres, que habían escuchado cada palabra. Mi madre estaba en silencio. Pero mi padre estaba furioso. Tomó el teléfono y llamó de vuelta a David. Con una voz fría y firme. Le dijo que había traicionado a la familia y destruido la confianza que teníamos en él. Le informó que lo cortaría completamente, no más apoyo financiero. Nada para la universidad. Nada en absoluto. David intentó suplicar y justificar sus acciones. Pero mi padre no lo toleró. ¿Te parece impresionante acostarte con la esposa de tu hermano?, le dijo. Veamos cómo sobrevives sin mi dinero. Después de la llamada, mi madre rompió en llanto y se disculpó conmigo por no haberme creído antes. Era la primera vez en años que mostraba verdadero remordimiento por haber permitido el comportamiento de David. Mi padre, por otro lado, se centró en ayudarme a seguir adelante. Mi padre me ayudó a encontrar un abogado y me apoyó durante todo el proceso de divorcio. Una prueba de paternidad confirmó mis peores temores: David era el padre biológico del niño que había criado como mío. El divorcio fue un proceso complicado y emocionalmente agotador. El abogado de Karen luchó por obtener manutención. Pero su infidelidad pesó mucho en mi favor. Cuando finalmente todo se resolvió, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Me mudé a un pequeño apartamento y comencé a reconstruir mi vida desde cero. Karen me suplicó que siguiera involucrado en la vida de mi hijo. Pero no podía. Cada vez que lo miraba, veía a David y el dolor que había causado. Era demasiado difícil de soportar. 2 semanas después de mi divorcio, mi padre me informó que planeaba reescribir su testamento. Quería dejarme todo a mí y cortar a David por completo, dejando solo $1 simbólico para evitar que pudiera impugnarlo. El patrimonio de mi padre ascendía a casi $2 millones, fruto de toda una vida de trabajo duro. La única condición era que mi madre pudiera seguir viviendo en la casa familiar si él fallecía primero. Acepté su decisión sin dudarlo y agradecí el apoyo incondicional de mi padre. Pero de alguna manera, David se enteró del cambio en el testamento. Probablemente a través de mi madre. Me llamó desesperado, intentando reconciliarse. Se quejaba de que estaba luchando para pagar sus estudios universitarios después de que mi padre lo cortara económicamente. Y de que Karen lo presionaba para que pagara la manutención del niño. Me rogó que hablara con nuestros padres en su nombre, diciendo que quería un nuevo comienzo.
Me reí y le dije que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa. Intentó culpar a Karen, diciendo que no era completamente su culpa. Admití que Karen también era responsable. Pero le recordé que yo había tomado medidas, la había dejado. Ahora ella era su problema. Le dije que dejara de llamarme y le recordé que ya no era el hijo dorado, sino la oveja negra de la familia. Empezó a llorar, diciendo que todos, incluida la familia extendida, se habían vuelto en su contra. Colgué la llamada sin sentir ni una pizca de lástima por él. Más tarde, confronté a mi madre sobre cómo David había descubierto lo del testamento. Rompió en llanto, diciendo que pensaba que ya había sufrido suficiente y merecía otra oportunidad. Mi padre, furioso, le advirtió que si seguía apoyando a David, su matrimonio terminaría. Eso la hizo callar. Y desde entonces, se ha mantenido alejada de David. En los meses que siguieron, me concentré en sanar. Fui promovido en el trabajo, ganando un ingreso cómodo. Y comencé a ver a un terapeuta. No he salido con nadie desde entonces, estoy tomando el tiempo para redescubrirme y disfrutar de mi independencia. En cuanto a David y Karen, escuché a través de algunos familiares que ahora están viviendo juntos y criando a su hijo. David trabaja a tiempo parcial como mecánico después de haber abandonado la universidad. Parece adecuado que ambos estén atrapados el uno con el otro, cosechando las consecuencias de sus acciones. Mi vida, por otro lado, ha sido pacífica. Y planeo mantenerla así. Mis padres y yo nos hemos acercado más. Y estoy agradecido por el apoyo de mi padre. He aprendido que algunas relaciones, incluso con la familia, no valen la pena salvarse. A medida que avanzo, estoy enfocado en construir una vida libre de toxicidad y traición. Este capítulo está cerrado. Y estoy listo para un nuevo comienzo. Historia 2. Siempre consideré mi hogar como algo más que un simple lugar para vivir, era un reflejo de años de esfuerzo incansable. Largas noches y el sueño constante de estabilidad. Lo compré en una época en la que la mayoría de las personas de mi edad aún estaban descubriendo sus carreras. Y se había convertido en mi refugio. Pero eso fue antes de que mi ex prometida llegara a mi vida. Y antes de que todo lo que creía fuera puesto a prueba. Nos conocimos a través de amigos en común. Y todo en ella parecía perfecto al principio. Era encantadora de una manera que atraía a la gente. Rápida de ingenio y aparentemente apoyaba mis metas. Hablaba a menudo de la familia y lo importante que era para ella. Y en ese momento, me parecía entrañable. Lo que no sabía es que su devoción a su familia terminaría chocando con todos los límites que yo tenía como sagrados. Las grietas en su personalidad no aparecieron de inmediato. Al principio, era la imagen de una pareja solidaria, animándome mientras trabajaba largas horas en mi pequeña pero próspera empresa tecnológica. Pero con el tiempo, empezaron a surgir pequeñas cosas que me molestaban. Parecía demasiado interesada en los detalles financieros de mi vida, cuánto había ahorrado, el valor de mi casa, las cuentas que utilizaba para inversiones. Lo atribuía a la curiosidad o a las conversaciones naturales que surgen cuando se está construyendo una vida juntos. No vi las señales de advertencia. Las cosas empezaron a cambiar cuando se mudó conmigo. Aunque la recibí en mi hogar, noté que sus hábitos lentamente empezaron a invadir los míos. Quería redecorar, un sofá nuevo aquí, lámparas actualizadas allá. Al principio no me pareció un gran problema, pensé que eventualmente mezclaríamos nuestros estilos. Pero luego las conversaciones se convirtieron en algo completamente diferente. Comenzó a sugerir cambios más grandes, como convertir el dormitorio de invitados en una oficina para ella o reemplazar los pisos de madera originales que yo mismo había restaurado con tanto esfuerzo. Al principio pensé que su entusiasmo venía de un deseo de hacer la casa sentir suya también. Pero luego llegó el día en que mencionó casualmente lo mucho que sus padres estaban luchando financieramente. Lo describió como una situación temporal, insistiendo en que siempre habían sido trabajadores y que no era culpa de ellos que estuvieran pasando por tiempos difíciles. Me solidaricé. Por supuesto. Todos pasan por momentos difíciles y sabía lo mucho que significaba su familia para ella. Pero sus preocupaciones parecían crecer hasta convertirse en una obsesión. Pasaba noches enteras mirando sitios web de bienes raíces,
murmurando sobre los valores del mercado y cuánto valían las casas en el vecindario. No fue hasta que encontré los documentos ocultos en su cajón que empecé a armar el rompecabezas completo. Ella había estado recopilando información sobre mi casa, escrituras, tasaciones e incluso una lista de posibles compradores de un agente inmobiliario que no reconocía. Al principio, me convencí de que debía estar malinterpretando lo que veía. ¿Por qué tendría esos papeles? ¿Por qué los necesitaría? Pero la sensación en mi estómago me decía lo contrario. Decidí investigar más a fondo. Su computadora, que siempre había mantenido protegida por contraseña, se convirtió en la clave para entender sus motivos. Mientras ella salía a hacer unos mandados un día, me encontré frente a su laptop, debatiéndome si cruzar esa línea. Finalmente, la abrí. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Correos electrónicos con sus padres revelaron un plan que me dejó atónito. Estaban endeudados y mi casa, era su solución. Sin mi conocimiento. Ella había iniciado los trámites para ponerla en venta, usando su nombre y nuestra dirección compartida para hacerlo parecer legítimo. Incluso había dicho a sus padres que el dinero estaría llegando pronto. No lo podía creer. La mujer con la que planeaba casarme. La persona en la que pensaba que podía confiar. Estaba tramando a mis espaldas vender lo único que más había costado conseguir. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes. No había disculpas, ni dudas en sus palabras. Estaba segura de que esto era lo correcto. Al menos para su familia. Aunque significara traicionarme. Esa noche, no pude confrontarla. En lugar de eso, me quedé despierto, mirando al techo y repasando cada momento de nuestra relación en mi cabeza. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Las señales habían estado ahí todo el tiempo. Pero las ignoré. Demasiado centrado en la idea de construir un futuro con alguien para ver la verdad. Ella no estaba interesada en una vida conmigo, le interesaba lo que mi vida podía proporcionarle. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia silenciosa y planificación estratégica. Sabía que no podía dejar que ella supiera que me había dado cuenta de todo. Si estaba dispuesta a llegar tan lejos para asegurarse mi casa, tenía que protegerme legalmente antes de dar el siguiente paso. Contacté a mi abogado, quien me aconsejó reunir tantas pruebas como fuera posible. Cada correo electrónico, cada documento, cada pieza de prueba que la vinculaba con este plan fue catalogado y guardado. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, comencé a notar más de su comportamiento. Estaba constantemente nerviosa, reaccionando de manera desproporcionada ante pequeñas inconveniencias y retirándose a largas llamadas telefónicas con sus padres. Cuando pensaba que no la estaba mirando, echaba miradas nerviosas a su teléfono, como si esperara malas noticias. Podía ver la presión pesando sobre ella. Y por una vez, no sentí más que frialdad. Cualquier sentimiento de culpa o dudas que pudiera estar experimentando no me importaban. Ella había tomado su decisión. Y ahora yo tenía que tomar la mía. Planeé mis siguientes pasos con cuidado. No había espacio para errores. Mi primera prioridad era asegurar mi casa, asegurarme de que no pudiera hacer nada drástico mientras me preparaba para confrontarla. Congelé todas las cuentas vinculadas a la casa y actualicé los registros de propiedad para asegurarme de que no se pudieran hacer cambios sin mi aprobación explícita. Luego, cambié las cerraduras. Fue un pequeño gesto simbólico, pero que me dio una fugaz sensación de control en medio del caos. Cuando finalmente llegó el momento de confrontarla, no fue el enfrentamiento que había imaginado durante mis noches sin dormir. En cambio, fue tranquilo, casi anticlimático. Le entregué los correos electrónicos impresos y observé cómo su rostro pasaba de la confusión a la realización. No lo negó. Ni siquiera intentó explicarlo. En lugar de eso, empacó sus cosas y se fue, dejando solo una breve y vacía disculpa escrita en un pedazo de papel. Después de que se fue, el silencio en la casa era ensordecedor. No había anticipado completamente lo vacía que se sentiría el espacio sin su presencia. Incluso después de todo lo que había hecho. Durante semanas. Me encontré caminando por las habitaciones y notando pequeños vestigios de ella, una bufanda sobre una silla. Una botella de perfume en la encimera del baño.
Algunas piezas de joyería que no se molestó en llevarse. Era como si hubiera dejado un rastro de migas de pan. Recordatorios de su existencia que no podía traerme a tirar. Aún no. Lo que más me inquietó fue cómo había cambiado mi percepción de la casa. Mi santuario ahora se sentía como un campo de batalla. Cada rincón manchado por el recuerdo de la traición. No podía sentarme en la sala sin recordar las incontables noches que pasamos allí. Ella buscando propiedades mientras yo ingenuamente pensaba que soñaba con nuestro futuro. La cocina. Donde cocinamos juntos. Ahora se sentía estéril. Como el escenario de una obra de teatro donde cada gesto había sido ensayado y vacío. Pero lamentarme no era una opción. La situación requería acción. No solo por mí, sino para asegurarme de que algo así no volviera a ocurrir. Lo primero que hice fue tomar conciencia de mis propias vulnerabilidades. No solo se trataba de la casa, sino de cómo había dejado que otra persona dictara los términos de mi vida. Le había confiado. Pero la confianza sin responsabilidad me había dejado expuesto. Si iba a reconstruir, tenía que empezar por recuperar el control. No solo sobre mi propiedad, sino sobre mi futuro. Decidí ponerme en contacto con un asesor financiero y un abogado especializado en propiedades. No porque necesitara ayuda inmediata, sino porque quería entender todos los ángulos de mis activos. Cuanto más aprendía, más empoderado me sentía. Descubrí vacíos en las leyes de propiedad que podrían haber facilitado que alguien como ella me explotara si no hubiera actuado a tiempo. Fue una revelación sobria, que alimentó mi determinación de no dejar que nadie más tuviera ese tipo de poder sobre mí. En las semanas que siguieron, también comencé a entender el panorama más amplio de sus motivaciones. A través de conocidos mutuos, la mayoría de los cuales se sorprendieron al escuchar sobre la ruptura, aprendí más sobre los problemas financieros de su familia. Sus padres habían vivido muy por encima de sus posibilidades durante años, pidiendo préstamos en exceso para mantener una imagen de riqueza que ahora se desmoronaba bajo el peso de la deuda. Claramente, eso había afectado a ella. Y aunque no justificaba sus acciones, al menos me daba un contexto. No era solo codiciosa, estaba desesperada. Y me di cuenta de que la desesperación puede hacer que las personas hagan cosas que nunca considerarían de otra manera. A pesar de mis esfuerzos por seguir adelante, la situación no terminó con su partida. Un mes después de que se fue, recibí una carta de sus padres. Era una diatriba llena de culpa que alternaba entre suplicarme que los perdonara y acusarme de abandonar a su hija cuando más me necesitaba. Decían que no sabían nada sobre su plan de vender la casa, aunque sus correos decían lo contrario. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue su solicitud velada de asistencia financiera. No pedían dinero directamente. Pero el subtexto era claro: si realmente me importaba su hija, debería ayudar a su familia a superar esta crisis temporal. La audacia de esto me dejó sin palabras. Habían conspirado con ella para traicionarme. Y aún así se sentían con derecho a mi ayuda. Era casi ridículo. Pero en lugar de responder con ira, elegí el silencio. No les debía una explicación. Y mucho menos un centavo. Esa carta fue solo el comienzo. Durante las semanas siguientes, noté actividades extrañas alrededor de la casa, autos desconocidos estacionados en la calle. Personas que se quedaban demasiado cerca de la propiedad. Al principio pensé que estaba paranoico. Pero luego vi a uno de sus familiares en el camino de entrada una noche, tomando fotos de la casa. Cuando salí a confrontarlo, se escaparon antes de que pudiera ver su rostro. Fue inquietante, por decirlo menos. Denuncié el incidente a la policía, pero no había mucho que pudieran hacer sin pruebas concretas. Mi abogado, sin embargo, sugirió instalar cámaras de seguridad y documentar todo. Así que eso hice. Cubrí todas las áreas de la propiedad y llevé un registro detallado de cualquier actividad sospechosa. A veces sentía que era excesivo, pero la tranquilidad que me dio valió la pena. Mientras tanto, mi enfoque se centró en recuperar la casa como mía. Empecé por pequeñas cosas, reordenando muebles y reemplazando los artículos que ella había dejado atrás. Luego, abordé proyectos más grandes: pintar las paredes, actualizar el jardín, incluso derribar una pared para crear un espacio de concepto abierto.
Cada cambio se sintió como un paso hacia borrar su influencia y reafirmar mi identidad. Para cuando terminé, la casa ya no se sentía como la que compartimos. Volvía a ser mía. Pero justo cuando comencé a encontrar mi equilibrio, ella reapareció. Todo empezó con un correo electrónico, cuyo tono era casi irreconocible. Se disculpaba por todo, sus acciones, sus mentiras, el dolor que había causado. Decía que había sido manipulada por sus padres y que nunca había querido hacerme daño. Era el tipo de disculpa que parecía más un intento de exonerarse que una expresión genuina de remordimiento. No pidió volver. Pero el subtexto estaba allí. Quería empezar de nuevo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo, a mí mismo. A mis amigos. A mi abogado. No quedaba nada más que discutir. El capítulo se cerró. Aunque ella se negaba a aceptarlo. Su correo permaneció en mi bandeja de entrada. Sin abrir. Durante días antes de que finalmente decidiera eliminarlo. No había necesidad de leer sus palabras. Ni de volver a visitar el pasado que había trabajado tan duro para superar. La casa. Mi vida y mi paz ya no estaban conectados a ella ni a las trampas de su familia. Puse mi energía en reconstruir. No solo los espacios físicos de mi hogar, sino también los emocionales. Cada paso hacia adelante se sintió más liviano. Como si el peso de su traición finalmente se estuviera disolviendo. La casa se convirtió en algo más que una propiedad, se convirtió en un símbolo de resistencia. Un recordatorio de la fuerza que no sabía que poseía. Meses después. Mientras estaba en el jardín mirando el jardín que había replantado. Me di cuenta de que finalmente era libre, no solo de ella, sino de la versión de mí mismo que alguna vez se conformó con tan poco. Ella intentó quitarme todo. Pero al final, yo fui el que más ganó, claridad, independencia y una vida que realmente era mía.